todos, franjiverdes. Nada, hace un par de días me propuso el club la posibilidad de grabar un vídeo para contaros cómo estamos aprovechando estos días los futbolistas, ya que bueno, la situación actual nos hace que nos tengamos que quedar todos en casa y bueno, contaros un poco lo que hago en mi día a día y recomendaros algunas series, películas y libros para intentar hacer que esto sea más llevadero para todos, ¿vale? Un saludo, vamos a ello. Lo primero es contaros un poco cómo estamos aprovechando estos días en esta situación tan inusual, ¿no? De quedarnos en casa y aprovechar las horas aquí dentro que son igual de valiosas que si las pudiéramos aprovechar fuera. Entonces, nada, mi novia y yo, que estamos pasando la cuarentena juntos, hemos establecido una pequeña rutina para seguir, para ser un poco ordenados y bueno, por la mañana nos levantamos a una hora que no sea demasiado tarde tampoco y aprovechamos la mañana para hacer los ejercicios que nos ha mandado nuestro preparador físico Manolo y nuestro recuperador Aitor. Entonces dedicamos la mañana a eso, a actividades físicas. Mantenemos unos horarios de comida que sean siempre parecidos para mantener una regularidad y la tarde la dedicamos un poco más a los hobbies, ¿no? Como puede ser pues, ver una serie o leer un libro, escuchar algo de música o también jugar a la consola que lo comparto con compañeros como puede ser Claudio, Andoni o Iván Sánchez también y nada, entre medias siempre sacar a mi perro. Bueno, pues presentaros a mi compañera durante hace ya 3 años, pero aparte estos días especialmente, Jazz Mulan, es mi bulldog inglés, lo pasamos muy bien, tiene mucha energía y aprovechamos los días en jugar y pasarlo bien juntos. Un trabajo muy básico, donde todo se hace levantando el peso propio, en actividades como pueden ser sencillas que podemos hacer cualquiera en casa, como sentadillas, flexiones, abdominales y mucho entrenamiento de HIIT en el que ponemos pues la resistencia pulmonar al máximo para no perder ese fondo que tanto necesitamos los futbolistas. Creo que este parón va a ser determinante para todos los equipos, independientemente de que no sepamos cuándo va a ser la vuelta. Pero el equipo que mejor se mantenga, lógicamente luego lo va a tener más fácil para enganchar la competición. Entonces intentamos hacerlo lo mejor posible. Por los vídeos que veo de mis compañeros y lo que nos pasamos entre nosotros, veo que todos estamos haciendo mucho caso y será importante, como digo, de cara a la vuelta. Es verdad que la pregunta de si pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros y si lo echamos de menos, por supuesto que lo echamos de menos. Os contaré una cosa que seguro os gustará. Cuando vamos de viaje a los partidos de fuera, 10 o 12 compañeros, solemos dar una vuelta para conocer la ciudad donde estamos y tomar algo y bueno, para aprovechar la tarde libre que tenemos siempre un poco cuando llegamos. Entonces, cuando tenemos ese tipo de reuniones, que nos juntamos y tal, solemos decir que eso es lo que más se disfruta del fútbol, que la competición y el deporte nos encanta, por supuesto, pero el estar con los compañeros es algo que disfrutamos mucho. Entonces, claro, se echa muchísimo de menos. Un futbolista está acostumbrado a pasar más tiempo con sus compañeros que con la familia, porque todos los días, durante las mismas horas, tienes que ver a los mismos compañeros y las mismas caras. Como sabéis, en el Elche, y esto es algo que se manifiesta públicamente, tenemos un ambiente muy bueno y claro que se echa de menos. Entonces, bueno, creo que todos estamos en contacto mediante grupos de WhatsApp, mediante, bueno, como puede ser hablar por la consola o nos llamamos, hacemos FaceTime, así que sí, por supuesto que los echo mucho de menos a todos y estoy deseando que esto pase rápido para volver a vernos, volver a los entrenamientos y disfrutar de esos momentos que tanto compartimos. He contado un poco mi rutina, pero para hacerlo un poco más individualizado y especializado, pues mira, actualmente estoy viendo una serie en Amazon Prime que os la recomendaré luego, que se llama Hunters, está muy bien, sale Al Pacino, la produce Joe Campbell, está bien, la verdad merece la pena y es lo que estamos viendo actualmente mi novia y yo. También, como os he dicho, juego mucho a la consola con mis compañeros, suelen ser siempre los mismos, pero a veces se suma Dani Calvo, también Dani Skriche, está muy bien, lo pasamos bien y nada, también algo que estoy haciendo mucho ahora es leer este libro, El Zahir, de Paulo Coelho, que la verdad lo tenía aquí en casa, lo compró mi padre hace un montón de años y aprovecho esta cuarentena para hacer cosas que, bueno, generalmente no hacemos tanto, pero me ha enganchado bastante el libro, lo estoy leyendo y con eso me entretengo bastante. Aparte, mi perro me quita bastante tiempo, tiene mucha más energía que todos nosotros y hay que jugar con él para quemar el máximo de energía posible. Aprovechando también este tiempo de estar en casa, empezamos a probar cosas y recuperar hobbies que en algún momento tuvimos y con tanto tiempo libre pues podemos recuperar. Como ya os he dicho, algo que no practico tan habitualmente es leer, porque al final en el momento en el que estamos, el multimedia parece que
es lo que más se lleva, pero he recuperado un poco la lectura y, como os he dicho, ahora estoy leyendo a Paulo Coelho, pero aparte tengo otros libros pendientes y estoy con eso. Y bueno, aparte mi novia y yo somos muy de juegos de mesa también, y en los últimos días hemos aprovechado para recuperar algunos juegos de mesa que teníamos, los clásicos, el Monopoly, el Risk y nada, eso es lo que hemos aprovechado el tiempo para recuperar hobbies un poco pasados que teníamos. 3 series que yo recomendaría y de las que soy muy fan, pues la primera sería Mindhunters. La podéis ver en Netflix, es una serie policíaca de 2 detectives que establecen perfiles habituales de asesinos en serie, y nada, seguro que os gustará, está muy bien y para los que no la conozcáis, pues la recomiendo. También os voy a recomendar Ballers, la tenéis en HBO, es sobre fútbol americano, todo el tema de representantes, la trastienda del deporte mundial, y nada, está muy bien, muy entretenida, con The Rock y está muy bien, la verdad. Y por último, lo que estoy viendo ahora, ya os he dicho, Hunters, que está en Amazon Prime, y True Detective, que también está en HBO, ese es un clásico, pero bueno, los que no la conozcáis os la recomiendo, está muy bien. Mis 3 recomendaciones de películas para estos días, una de mis favoritas es El Club de la Lucha, que la tenéis en Movistar, os gustará mucho, con Edward Norton y con Brad Pitt, está muy bien. Otra para los amantes del fútbol y del deporte, esto es un clásico, Evasión o Victoria, yo la tengo física porque es una de mis pelis favoritas, pero aparte está en Movistar también, una historia de la Segunda Guerra Mundial y con el fútbol como intermediario, está muy bien. Y por último, en Amazon Prime tenéis Green Book, que ganó el Oscar el año pasado a la mejor película, y os gustará, a los que no la hayáis visto, de verdad que os va a gustar. Bueno, para mis 3 recomendaciones de música o de artistas que podéis encontrar en Spotify que estoy escuchando estos días, os voy a contar un hobby que tengo, que es coleccionar vinilos con el tocadiscos, que bueno, te da pues un sonido diferente al que podemos encontrar cuando escuchamos con los cascos o directamente con el móvil. Nada, es un hobby que tengo, y para ello, bueno, el género que yo más escucho es el hip hop. Sé que bueno, no le gustaría o no le gusta a todo el mundo, pero bueno, recomiendo de lo que más he escuchado en el último año y medio, quizás sea Astro World de Travis Scott, está muy bien, uno de los mejores discos del año pasado. Y nada, para todos los demás, pues así de lo que tengo un poco, me gusta mucho escuchar a Michael Jackson. Mi novia también es muy aficionada a escucharlo y en casa suena bastante. Y para estos días es bastante relajante escucharlo y te tranquiliza bastante. Escuchar a Bob Marley también está muy bien. Y nada, son los 3 discos que recomiendo, los 3 están en Spotify, y aprovechar para escucharlos porque merece la pena. Mis 3 lecturas o los 3 libros que os recomiendo para leer son estos que tengo aquí, de George Orwell, en 1984, está muy bien, una novela inspirada en Gran Bretaña en el 84, está bien, divertida y os gustará. Este me lo recomendó un amigo, fue un regalo, se llama Zen, en el arte del tiro con arco, es la historia de un profesor de universidad alemán que lo deja todo para ir a aprender el deporte del tiro con arco, y es entretenido, un montón de enseñanzas y merece la pena. Es una novela, pero contiene un montón de autoayuda y aprendes mucho con él. Y como os he dicho, lo que estoy leyendo actualmente, a Paulo Coelho, El Zahir, es una historia de amor sobre un famoso escritor al que le abandona a su mujer y sigue la pista para ver cuál ha sido la causa y el motivo de ello, y es con lo que estoy aprovechando estos días. Bueno, aparte de todo esto que ya os he enseñado y son los hobbies que más practico ahora que estoy en casa, pues otras actividades que estoy haciendo puede ser, por ejemplo, estoy aprendiendo a cocinar cosas nuevas. Al final hace mucho que yo vivo solo y la mayoría de cosas que hago siempre son repetidas, entonces estoy aprovechando estos días para aprender recetas nuevas, cosas nuevas que hacer en cocina y nada, eso es un poco el hobby en el que estoy investigando un poco y aprovechando este tiempo. Bueno, franjiverdes, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado este repaso de las cosas que hago yo en casa en estos días. Supongo que todos estaréis haciendo cosas similares, entonces nada, agradeceros la atención, espero que hayáis pasado un buen rato y nada, que nos vemos pronto en el Martínez Valero. No sé cuánto tardará esta situación, pero seguro que pronto estamos disfrutando de leche, que es lo que más nos gusta, y pasando buenos momentos en casa y terminando esta gran temporada que teníamos en marcha, ¿vale? Un abrazo a todos.